La cervecera que hace Constellation Brands presenta The Mexican Dream. En 2019 se estimó que más de 1.5 millones de personas nacidas en Estados Unidos estaban viviendo en México, mientras casi 11 millones de personas nacidas en México estaban viviendo en Estados Unidos. La migración es un fenómeno en doble sentido, un fenómeno del cual depende el bienestar de ambas naciones. Hoy en día, la frontera entre nuestros dos países no solo es una línea física, es un conjunto de políticas, muchas veces crueles, dirigidas a limitar la movilidad humana, la cual es un derecho humano. Desafortunadamente, en la actualidad, solo algunos pueden ejercer ese derecho. ¿Cómo mejorar los sistemas migratorios para el bien de ambos países? El liderazgo o crece al nivel del crecimiento del todo, o es sustituido por nuevos líderes que emergen con base a una nueva percepción social que van construyendo conjuntamente. Paulo Freire. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Sin importar dónde o cuándo realices tus sueños, soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos. Hay sueños que soñamos solos. Soy Mia Armstrong, periodista e internacionalista. Hay otros que se sueñan en conjunto. Soy Ruth Valladares, docente y chocolatera cultural. Esos son los que se hacen realidad. Soy Germán Santillán, un emprendedor que cree en la fuerza de los sueños de los más vulnerables. Hablemos de la migración de mexicanos a Estados Unidos y de estadounidenses a México. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede explicar ese fenómeno? Carlos. Creo que hablar de migración implica entender los factores que hacen que una persona salga de su país, al igual que una persona regrese o decida cambiar. Creo que en el caso del lado mexicano, la migración que hemos visto ha sido por diferentes circunstancias que van desde situaciones económicas hasta situaciones de violencia en las comunidades, las cuales terminan siendo factores de expulsión, de alguna manera, de migrantes de las comunidades en México hacia Estados Unidos. Creo que al mismo tiempo también hay que tomar en cuenta, más allá de si estamos en un ciclo de violencia o tal vez en un ciclo de depresión económica que lleva a los migrantes a salir de sus comunidades, también el atractivo que tiene Estados Unidos para los migrantes mexicanos. Y creo que en un nivel muy básico y que tal vez viene en parte de experiencia personal en hablar con otros mexicanos e inmigrantes en Estados Unidos, creo que algo que pude observar es que el sueño americano de un mexicano, si así lo podemos llamar, es vivir en un sistema en el que su futuro no está definido por el lugar en el que nace, por sus circunstancias económicas o por su nivel de acceso a educación o a otro tipo de recursos. Creo que sin duda Estados Unidos no es la panacea de la igualdad, pero si lo contrastamos con México, creo que sí es muy distinta la experiencia que puede tener cualquier persona en los dos países. En el sentido de, creo que, y tal vez Germán y Ruth nos puedan hablar un poco de esto, pero creo que el simple hecho de, por ejemplo, pensar en un centro comercial muy popular o de alto nivel en la Ciudad de México, es muy raro ver a personas de comunidades rurales en las filas de entre la población, en el food court, en el cine. Es algo que no se ve usualmente. Mientras que en Estados Unidos, el simple hecho de asistir a un centro comercial no implica que tengas que tener un estatus social, cierto nivel económico, sino que de entrada creo que el terreno de juego está muy nivelado. Y sin duda no es el perfecto, pero creo que está mucho más nivelado de lo que se puede experimentar en México. Y creo que ese es un factor clave, tan siquiera en el nivel personal, diagonal social, en el atractivo de migrar a otro país. Interesante, Carlos, que ha mencionado el sueño americano para mexicanos, porque eso realmente lleva a nosotros al principio de esa conversación sobre The Mexican Dream. Yo me gustaría preguntar a Ruth y después a Germán, ¿cómo se ve la migración de sus comunidades y cuáles son las razones? Y hay gente que han regresado a sus comunidades, Ruth. Justamente la migración a los Estados Unidos ha sido un común denominador en todas las familias, al menos en la región mixteca de Oaxaca.
Es decir, por lo menos todas las familias tienen un familiar, 2, 3 en Estados Unidos. O ha ido, o vive allá, o ya fue y regresó a su comunidad. Entonces se vuelve como una cosa por hacer una vez que tú tienes ya sea 12, 15 años, de que incluso los niños en quinto, sexto de primaria dicen, yo nada más quiero terminar la primaria y quiero irme a Estados Unidos a probar suerte, ¿no? O sea, se vuelve como una cosa que sí o sí deseas hacer para una de dos, o desengañarte que lo que tu familia, tus amigos, tus tíos te han contado, o también para ver hasta dónde puedes tú lograr eso que sueñas, y si no, pues regresarte, ¿no? A la par también hemos visto que muchos de esos migrantes que han ido a Estados Unidos a trabajar durante largos años también están retomando esta parte de identidad mexicana y de raíces mexicanas que tienen en sus comunidades. Muchos de ellos tienen ese deseo de regresar a la tierra que los vio nacer, pero no nada más se queda en ese deseo, sino muchos de ellos toman la decisión que después de ya haber vivido tantos años en Estados Unidos, regresan aquí a sus comunidades, deciden apostarle ya con esta experiencia, con este conocimiento que han adquirido durante todos estos años, deciden apostarle a trabajar en sus comunidades para ayudarlas a desarrollar, porque muchos de ellos nunca pierden como que esta conexión con estas comunidades. Muchos de ellos estando allá mandan remesas para las escuelas, para las iglesias, para las fiestas patronales. O sea, alguna necesidad que se vea en las comunidades muchas veces es subsanada por todos aquellos migrantes que viven en Estados Unidos. Entonces, este apego que tienen hacia la cultura mexicana, hacia sus raíces, hacia su historia, está retomando ahorita un vuelo de decir, ok, dedico algunos años de mi vida productiva para ir a Estados Unidos, pero mi deseo es regresar y trabajar por mi comunidad. Y adicionando al excelente comentario que hizo Ruth, creo que para contextualizarnos, la Mixteca oaxaqueña es de las regiones que más mano de obra exportan hacia los Estados Unidos de América. Y como bien lo menciona Ruth, es increíble que tú puedas ir a algún mercado de una comunidad, que puedas saludar a un vecino y preguntarle, ¿conoces Estados Unidos? Y si no lo conocen personalmente, estamos 100% seguros de que tienen algún familiar que está allá. Entonces, pues, ¿qué sucede con la misma antropología social del mixteco? Bien lo dice la canción mixteca. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Precisamente, hablando de esa gran nostalgia que existe en la sangre de los mixtecos. Y pues hablando de las nuevas generaciones, es evidente que el sistema nos ha orillado a que muchas de nuestras comunidades no encuentren oportunidades profesionales de desarrollo. Es increíble ver que a pesar de que haya cada vez más personas con mayor acceso a educación, que pueden terminar la universidad, que sus papás hicieron todo el esfuerzo para darles oportunidades de desarrollo profesional y personal, no puedan encontrar dentro de la región oportunidades que les permitan salir adelante. Y creo que eso es lo que bien o mal se puede asegurar en Estados Unidos, porque creo que muchos de nosotros estamos esperando nuestro one big shot, nuestra única oportunidad en la que podamos de verdad demostrar que tenemos talento. Entonces, lamentablemente, en nuestra región, por lo menos hablando en la Mixteca, es muy difícil conseguir esa oportunidad, porque digo, estadísticas sobran que nos dicen que, pues bueno, la Mixteca es de las regiones más pobres del país, tenemos el municipio más pobre de México, hay comunidades que viven con menos de $1 al día por persona. Entonces, bajo toda esta dinámica económica, evidentemente se vuelve muy complejo salir adelante. Y pues bueno, yo creo que la respuesta sería hacia futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer para ser más inclusivos? A mí me gustaría también compartirles que hace 3 años estábamos en California porque Facebook en ese entonces nos invitó a dar un panel y conocimos a una relatora que estaba encargada de una, digamos, aduana allí en el estado de California. Y cuando nosotros le platicábamos que veníamos de la Mixteca oaxaqueña, se sorprendía porque decía, yo recibo a mucho mixteco aquí en California y se vuelve un problema sistemático encontrar traductores del mixteco
al inglés. Entonces, todavía que el problema migratorio es algo muy fuerte, todavía es doblemente fuerte cuando ni siquiera las personas se pueden comunicar entre ellas. Entonces, creo que tendríamos que abordar también este tema de la migración, no solamente como un hecho que es originado por la falta de oportunidades y responsabilidades de gobierno, sino por la falta de empatía. Y creo que pues deberíamos de trabajar más en esa parte como seres humanos y tratar de que si estamos conviviendo en comunidad, entender que pues no somos árboles para echar raíces en un solo lugar y que tenemos la libertad de poder caminar en nuestra región como americanos y bueno, pues como ciudadanos del mundo. Es muy interesante y yo voy a regresar al tema con Mía de los estadounidenses en México, pero quiero explorar un poquito otro tema que es ahora México se encuentra en una posición distinta de no solamente recibir migrantes de otros lugares que está de tránsito a los Estados Unidos, sino también hay gente que está escapando a otros países que quiere quedar en México. Así que México se convierte en un país recipiente de migrantes. Y cuando hablamos de una crisis de migración, ¿qué significa para México ese cambio? ¿Y cómo ve la reacción de México a esa crisis de migrante en que estamos viviendo ahora? Si puedo empezar con Carlos y después con Mía. Creo que algo que es importante pensar o partir de es que México, a diferencia de Estados Unidos, no ha tenido una historia prolongada en la que la inmigración sea parte de la narrativa nacional. En Estados Unidos, si nos ponemos a pensar, los padres fundadores tenían este debate de quién debería de ser un ciudadano estadounidense, a quién deberíamos de reconocer. Y la inmigración sí ha sido parte de la discusión política desde la fundación del país hasta ahora. Mientras que en México, la migración no ha jugado este elemento clave en la historia nacional y creo que ha tomado relevancia, por un lado, por los migrantes que se van a Estados Unidos, pero ahora estamos teniendo discusiones sobre los migrantes que justo estamos recibiendo. Y aquí México creo que se encuentra de alguna manera entre la espada y la pared, o se encontró en algún momento, específicamente con la presidencia de Donald Trump, porque por un lado Donald Trump sí puso una presión de poner a México a escoger entre los intereses comerciales o los intereses migratorios. Y si nos ponemos a pensar en cuál escoges, es una respuesta creo que muy difícil, porque por un lado se tiene que dar prioridad a la garantía y a los derechos humanos de los inmigrantes, pero por otro lado también como país el costo de una política comercial negativa con Estados Unidos pondría en riesgo también la vida de miles de millones de mexicanos. Y creo que desde que llegó la administración de Biden, esto sin duda se ha reducido de alguna forma, esta presión, pero creo que también la administración de Biden ha dejado las reglas que dejó la administración de Trump y se ha aprovechado de ellas. Entonces están en una posición cómoda en el sentido de no tengo que estar constantemente atacando a México, pero tampoco tengo los incentivos para cambiar las regulaciones o las políticas. Más que nada porque también tienen un costo político muy importante en Estados Unidos. Por un lado están siendo criticados por los republicanos, por otro lado pueden alienar a los demócratas y tomar una política migratoria mucho más expansiva y agresiva. Y entonces México se encuentra en ese punto intermedio ahorita, en el que a nivel gobierno, pues tienen que mantener las políticas para no perder a Estados Unidos, pero tampoco pueden tomar la iniciativa por su cuenta porque justo pierden el apoyo estadounidense. Y la que está viviendo los efectos del día a día de la migración, pues son las ciudades que están en las fronteras, donde están los campamentos migrantes, y los gobernantes locales son los que están enfrentando esta discusión a nivel sociedad, que nada más creo que se ha polarizado mucho más y se ha incrementado, siguiendo la narrativa de, pues si Estados Unidos los rechaza, ¿por qué México debería de aceptarlos también? Entonces, creo que estamos apenas iniciando la discusión como sociedad de qué hacer con los migrantes, reaccionando a las políticas que los gobiernos han tenido frente a esta crisis que a todos los ha tomado por sorpresa y que creo que es increíble que a más de 2 años de esta crisis no tengamos ni las soluciones ni las discusiones de política pública sobre qué hacer con la migración. Sí, exactamente, Carlos. Sí, muy bien dicho. Quiero llegar al tema de la migración en doble sentido.
¿Cuáles son, Mía, las consecuencias negativas de la afluencia de estadounidenses en algunos lugares en México, como Roma y Condesa en la Ciudad de México, Lake Chapala, San Miguel de Allende, hasta Oaxaca? ¿Y cuáles son las positivas? Hemos visto nómadas digitales, muchos jubilados, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias, Mía? Sí, gracias, Roberta. Bueno, primero me gustaría hablar un poco sobre esta frase de la crisis de migración o la crisis migratoria, que es una frase que escuchamos mucho. A mí en lo personal no me gusta esta frase porque crisis es una palabra que tiene connotaciones muy negativas y la migración en sí no es una crisis. La migración, si se puede realizar de manera digna, pues es algo bonito. Y creo que muchas veces usamos palabras muy negativas para hablar sobre la migración. Por ejemplo, la ola de migrantes, ¿no? Las personas migrantes no son una ola, son personas. Y una ola tiene como la connotación de un desastre natural que viene a nuestras tierras. Y eso, o sea, es muy importante porque el lenguaje construye realidades. Para mí, la crisis que tenemos es una crisis de sistemas migratorios, ¿no? Porque la crisis en Estados Unidos es que, según los datos más recientes que yo vi, hay 20.800 personas en detención migratoria y el 74% de esas personas no tiene ningún antecedente penal. La crisis migratoria o de sistemas migratorias es que tenemos todavía separación de familias, ¿no? Entonces, yo creo que también una crisis es que hay fracasos en los sistemas económicos, políticos y sociales en los países que hacen que la migración no es una elección, sino más bien una necesidad. Pero yo creo que es muy importante empezar con la idea de que la migración, si es por elección y no solo necesidad, y si se puede realizar de manera digna, es un fenómeno bonito y algo que contribuye a los dos países, a todos los países que participan en la migración. Creo que, por ejemplo, a mí me llama mucha la atención que a los estadounidenses en México les llamamos expats, ¿no? No personas migrantes, pero son personas migrantes porque ellos son expats, pero los mexicanos que van a Estados Unidos son migrantes. Eso para mí como que no tiene sentido y otra vez creo que el lenguaje es muy importante porque construye las realidades. Y yo creo que en cuanto a los estadounidenses que están en México, según la embajada en el 2019, son casi 1.5 millones de personas. Este es un grupo muy diverso, ¿no? Son, como usted mencionó, personas que ahorita están trabajando de home office, pero pues también, bueno, si estamos viendo en el 2019, son personas ya jubiladas que pues vienen a México a pasar su tiempo, ¿no? A relajarse. Son también personas, hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos que regresan con sus familias, o tal vez mexicanos que pasaron un tiempo en Estados Unidos, se nacionalizaron y luego deciden regresar a México. Entonces es importante reconocer la diversidad de ese grupo. Pero si vemos, como mencionó Roberta, por ejemplo, en colonias como Roma y Condesa en la Ciudad de México, en lugares como San Allende, Lago de Chapala, hay grupos muy grandes de estadounidenses. Incluso yo vivo en la Roma y si tú estás caminando en la Roma, es casi, pues más probable, casi, que vas a escuchar inglés que español. Hay mucho inglés, o sea, incluso ves cosas en dólares, en muchas comunidades también turísticas. Y creo que no está mal, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando llegan estas personas nuevas, ¿cómo podemos crear una comunidad donde nadie esté excluido? Entonces, si yo llego y soy de Nueva York y gano $4,000 al mes y puedo pagar $2,000 al mes para un departamento, pues eso tiene un efecto en el desarrollo comunitario de esa colonia, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que se necesita es una estrategia
para esas personas, para asegurarnos de que todavía hay opciones de vivienda accesible para las personas que han estado viviendo en esas colonias por años, por décadas. Creo que hay que tener una estrategia para ver una integración positiva de todas las poblaciones que habitan nuestras ciudades y nuestras colonias. Yo creo que es un poco similar a que hemos dicho antes, no sé si fue Germán o alguien, que la importancia es que todos tienen esa oportunidad, que es algo abierto a todos. Si estamos hablando de migración o de seguridad o de otros temas de ese podcast. Yo creo que un punto que Mía ha dicho es muy importante. Estimamos o antes, cuando yo estuve en la embajada, que la cifra de niños de muchas edades que han nacido en los Estados Unidos y regresado a México con sus padres, madres y padres, voluntariamente o por deportación, llega hasta 600,000 quizás. Y estos niños no tienen ni documentación en México ni en los Estados Unidos. Así que nosotros tuvimos un programa, no sé si existe todavía, que fue llamado Documentate, en cooperación con Gobernación, la Secretaría de Gobernación en México, con la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México, para asegurar que estos chicos tienen sus papeles en ambos países para aprovechar, beneficios de salud, entrar en la escuela, etc. Y eso es un grupo casi escondido. Pero me gustaría, para terminar esa conversación, regresar a Ruth y a Germán para un poco más sobre cómo afecta no solamente la migración y personas que salen de las comunidades mixtecas en Oaxaca y etcétera, pero también cómo afectan en las visitas o está viviendo una comunidad estadounidense en Oaxaca. Ruth. Igual que comenta Mía, este fenómeno que ocurre aquí en el centro de la Ciudad de México, algo muy parecido estamos ya viendo en Oaxaca, específicamente en la capital, con este boom que tuvo Oaxaca como centro cultural, como centro musical histórico, y que ha atraído por muchísimos años la atención de visitantes extranjeros, y en los últimos años con mucha más razón estamos viendo justamente este mismo fenómeno, ¿no? El encarecimiento de las propiedades, la gentrificación del centro de Oaxaca, etc. A comentarios o a opiniones también de amigos de nosotros que viven en el centro de la ciudad de Oaxaca, pues ellos también mencionan esta parte, ¿no? Que algunos accesos, algunos lugares o algunas atracciones o algunas posibilidades educativas se están viendo muy fragmentadas para los habitantes de Oaxaca en general, ¿no? O de Oaxaca como estado. Eso, digamos, en el centro de Oaxaca. Sin embargo, también desde mi perspectiva, en poblaciones más chiquitas o más alejadas de la capital de Oaxaca, tenemos también visitantes, en este caso de Estados Unidos, pero también de algunos otros países, que el atractivo o la razón por la que ellos llegan a estas comunidades no es tanto como para aprovechar ese poder adquisitivo que ellos tienen por su moneda nacional, sino más bien como una oportunidad de crecimiento cultural, profesional, de aprender de las culturas, de vivir como locales, de aportar también quizá con su conocimiento, con su experiencia al desarrollo de estas comunidades. Muchos de ellos deciden dejar su vida en sus países natales y llegan a apostarle al trabajo de las comunidades, ya sea compartiendo alguna experiencia, enseñando el idioma también, porque es algo de lo que carecemos también mucho en Oaxaca, que creo que es también una gran oportunidad que nos puede servir para tener acceso a oportunidades educativas, de intercambios, cosas que platicábamos en episodios anteriores, y que también gracias a esta aportación que ciudadanos estadounidenses están haciendo en estas comunidades, poco a poquito esperamos ver que estas oportunidades lleguen a más personas, ¿no? O que el desarrollo comunitario sea potenciado, además de la aportación de sus habitantes, también por la aportación de ciudadanos de otras naciones. Sí, de hecho,
abordando el tema desde cómo se vive cotidianamente este fenómeno migratorio en la Mixteca. Hay una broma local en Oaxaca que dicen que la ciudad de Guajuapan de León, que es la ciudad más importante de la Mixteca, en Oaxaca, y los oaxaqueños locales le conocemos como la frontera. Y le conocemos como la frontera porque tú puedes ver muchos negocios donde te tramitan tu visa para que te vayas a Estados Unidos a trabajar. Y curiosamente, en los últimos años hemos visto cómo las juventudes que han tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos, simplemente voy a nombrar el caso del ingeniero Iván García, que trabaja con nosotros en Oaxacanita. Él es ingeniero agrónomo de Chapingo, muy bueno, muy inteligente, y se fue a Estados Unidos, a Maryland, a trabajar como jardinero. Y entonces era bastante curioso porque tenemos amigos en Estados Unidos que les contamos esta historia y no se creen que un jardinero, ¿no? Que el jardinero que les está componiendo su casa tiene ya una preparación universitaria. ¿Y de qué estamos hablando sobre este tema? Que pues con el gobierno de Trump pues se nos mitificó muchísimo, ¿no? Se nos dijo que éramos los asesinos, los violadores, que éramos prácticamente lo peor de la sociedad que llegaba a Estados Unidos, y no es así. Algo que debemos de reconocer es que cuando el mexicano o el mixteco, digamos, etcétera, en general, cuando va hacia los Estados Unidos de América, tenemos muy marcada esta característica cultural que es siempre estar al servicio de los demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de nuestro vecino estadounidense, es para trabajar y es para dar lo mejor de nosotros. Y es curiosísimo ver cómo el mexicano, ¿no? Evidentemente se ha hablado mucho de este tema. El mexicano es el que más llega a trabajar hacia los Estados Unidos. Y en la Mixteca es bien curioso porque tú puedes ir por los pueblos en la montaña y de repente en alguna comunidad donde ni siquiera hay señal de teléfono, donde ni siquiera hay caminos, ves las casas gigantescas que fueron construidas por los migrantes que están en Estados Unidos, que nada más están esperando ya tener 60 años para regresarse a México y vivir sus últimos años de vida. Y bueno, pues este fenómeno ha cambiado en los últimos años. Hemos visto que ahora hay cada vez más jóvenes que conocen el lado negativo de la migración hacia los Estados Unidos, ¿no? Nosotros conocemos historias de amigos que trabajaron en cocinas en Nueva York, en Chicago, que trabajaron a marchas forzadas, ¿no? De repente haciendo alguna labor en Estados Unidos y de verdad quedaron completamente desilusionados de que dijeron, ¿sabes qué? Irme a Estados Unidos no me cambió la vida como yo esperaba, porque muchas veces se veía al sueño americano como este fenómeno que mágicamente te iba a cambiar la vida una vez pisando Estados Unidos, y cuando conocen la otra realidad, que también Estados Unidos tiene sus problemas sistemáticos como país, se dan cuenta en muchos casos que hay familias que abandonaron los cielos azules, los campos verdes, la naturaleza, por una ciudad que no los entiende, ¿no? Entonces, ese fenómeno se está viendo cada vez más con las nuevas generaciones y es divertidísimo ir tú en la Mixteca, ver que hay gente que está vestida con marcas americanas como Vans, como Hollister, como American Eagle, todo este tráfico de ropa que existe hacia la región, y no solamente de ropa, hasta en la gastronomía, ¿no? Vas a un pueblito y a lo mejor no encuentras tacos, no encuentras tlayudas, pero sí te encuentras una hamburguesa, un cheese stick, una pizza, etcétera. Y bueno, pues todo este intercambio cultural, gastronómico, artístico que tenemos en Oaxaca también nos está formando como una ciudadanía más global. Y creo que eso es lo bonito de todo este fenómeno, que ya no necesitas ir a Estados Unidos para conocer sus expresiones, pues digamos, culinarias, ¿no? Artísticas. Ya estamos cada vez más cerca y creo que ese es el fenómeno o el resultado de este fenómeno migratorio, que cada vez estemos más juntos también. Sí, muy bien dicho, Germán. Y para explicar un poquito
el lado negativo y el lado positivo de la migración. Yo creo que fue una conversación muy, muy interesante, muy rico. Podemos hablar por, horas, imagino. Yo creo que muy importante lo que hemos conversado sobre el regreso de migrantes de un país a sus países de nacimiento y sus comunidades, y cuáles son las contribuciones que ellos llevan, pero a veces también influencias dañosos de la cultura. Creo que es muy importante entender y subrayar que los efectos migratorios, aunque las políticas migratorias son federales al nivel nacional, los efectos, las razones y también los efectos son locales. Y son los líderes locales que tienen que manejarlos. Y también yo creo que fue muy importante lo que dijo Mía sobre eso. Es realmente, si es una crisis de sistemas migratorios, especialmente en los Estados Unidos. Eso es algo muy importante y no hemos solucionado nosotros este problema de nuestro sistema. Les invito a todos a escuchar el capítulo final de The Mexican Dream, cuando vamos a conversar sobre qué aprendemos, a dónde va esa relación bilateral y todos los temas de ese podcast. Muchas gracias. Gracias por escuchar The Mexican Dream. Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Califícanos y déjanos tus comentarios. Son importantes para nosotros. Acompáñenos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.